Ha llegado el momento. Este vídeo es el último de la serie sobre la tradición narrativa de One Piece y espero que de verdad les guste y les resulte un buen cierre para este viaje que emprendimos juntos meses atrás. Antes de verlo, como siempre, les recomiendo ver los anteriores vídeos de la serie, cuyo enlace dejaré en la descripción de este vídeo, o al menos el primero, ya que en ese doy información básica sobre qué estoy hablando exactamente y vocabulario como los argumentos universales y demás es que estaré empleando en el transcurso de este video. También quiero decirles que este vídeo y este canal en general se sostienen gracias a mis mecenas de Patreon y los invito, si están interesados, a darse un paseo por este, ya que creo yo se ofrecen recompensas bastante interesantes. Dejaré el enlace en la descripción también junto al resto de mis redes sociales. Y ahora sí, sin más dilación, comencemos, que el vídeo viene con bastante material. En el vídeo anterior, haciendo alusión a la figura de Orestes y cómo este argumento era encarnado por Trafalgar Law y su relato de la venganza, se tocó de pasada algo que es muy importante dentro de la narrativa y los temas que trata One Piece: la diferencia que existe entre la legalidad y la justicia como concepto y el conflicto que se da cuando ambas ideas se antagonizan, es decir, lo que podríamos llamar dentro de este vocabulario de los argumentos universales el dilema de Antígona. La historia de Antígona es la siguiente. En la ciudad de Tebas hubo una guerra entre dos hermanos, Estéocles y Polínice, dos príncipes que pretendían el trono de la ciudad. Durante el enfrentamiento ambos murieron y Creonte, el nuevo rey de la ciudad, declaró que Estéocles, cuyo ejército había resultado vencedor en la contienda, fuera enterrado con todos los honores, mientras que el cuerpo de Polínice, el perdedor, quedaría sin ritos funerarios, expuesto para ser pasto de los buitres y de las bestias. Solo una voz se atrevió a desafiar esa ley, la de Antígona, la hermana pequeña de los dos fallecidos, quien, desobediendo los designios de su rey, dio entierro a su hermano, por lo cual fue juzgada como traidora y condenada a ser enterrada viva en una cueva. Ante tal destino, la joven se suicidó. También se suicidó su prometido, Hemón, que era por cierto hijo de Creonte, y la mujer de este, al perder a su hijo, también se suicidó hiriéndose de muerte con una espada. Al final, las rígidas leyes de Creonte lo dejaron solo, mientras que Antígona demostró, a pesar de su muerte, tener razón. Y nosotros presenciamos de nuevo otro culebrón griego, porque, dato gracioso además, estos dos hermanos y la misma Antígona eran hijos de Edipo, como pueden ver, una familia muy sana y funcional. Pero dramones aparte, esta historia es interesante porque nos muestra varios enfrentamientos de posiciones encontradas. Es una historia de hombres contra mujeres, Antígona sola ante un tribunal masculino que la juzga, o la mujer de Creonte y la hermana mayor de la misma Antígona, cuyas voces jamás son escuchadas durante el relato. De viejos contra jóvenes, son las acciones inflexibles de Creonte las que acaban produciendo la muerte no solo de Antígona, sino de su propio hijo y de toda la futura generación de la familia. Y de las leyes opresoras y tiránicas contra la justicia íntima y la ética individual. Es decir, es una historia contestataria, una narrativa de oprimidos que alzan la voz en su debilidad y su fragilidad contra opresores de gran poder. Como mencionaba en el tema de la venganza, es obvio que la legalidad como encarnación del bien o del orden está más que discutida en One Piece. El gobierno del mundo es tiránico y opresivo, censurador, corrupto y no duda en deshumanizar a los seres humanos con tal de lograr dominarlos, permitiendo de hecho la existencia de esclavos, el mayor grado de cosificación que puede sufrir una persona. A diferencia de argumentos anteriores, este no lo encontramos en la obra de forma tan explícita, sin embargo, pero sí podemos evidenciar su premisa y sobre todo las ideas que transmite en más de un momento y en más de un personaje que encarna alguna vez este dilema. De hecho, dado que One Piece es, entre otras cosas, una historia de lucha contra el orden establecido y se muestra en muchas ocasiones abiertamente iconoclasta, no es de extrañar. Y en concreto toda esta historia de enterrar al hermano muerto encuentra su eco muy rotundamente en el arco de Luffy, tanto en Impel Down como en Marineford, queriendo, en vez de enterrar a Ace, salvarlo de tener que ser enterrado. Nosotros, como espectadores de la historia
historia de One Piece, sabemos, mejor que nadie, que ni Ace ni Luffy son malvados y que su vida en los márgenes de la legalidad no tiene que ver con una actividad delictual tal y como la entendemos nosotros. Son buenas personas e incluso si han cometido actos reprobables alguna vez, desde luego que Ace no merece morir. Merece morir aún menos cuando sabemos que se trata en realidad del hijo de Gold Roger y que la razón por la que se lo sentencia a muerte no es porque haya hecho algo, sino por tener en sus venas la sangre del mayor pirata de todos. Su simple existencia a los ojos de la ley es un delito. Al final, como en la historia de Antígona, la de Luffy rescatando a Ace termina en tragedia. Ace y Barba Blanca mueren, Luffy queda en muy mal estado física y psicológicamente, y la victoria de la marina, como la de Creonte, se siente vacía, una victoria sobre los muertos. Tanto es así que Garp, uno de los personajes con conflictos más propios de este argumento de la serie, y Sengoku renuncian a sus puestos. Todas las consecuencias de esta guerra son nefastas para el mundo. Perdido el dique de contención que suponía Barba Blanca, el mundo queda a merced de otros emperadores mucho más siniestros y voraces, solo quedando Shanks para contenerlos. Barba Negra, por su parte, obtiene un nuevo poder y escala más aún en su posición, ganando nuevos y poderosos esbirros, y Akainu, el más inflexible de los almirantes de la marina, el mayor Creonte de One Piece hasta la fecha, el candidato de ese gobierno corrupto y cruel, acaba al mando, mientras que Okiji, una voz mucho más moral y con un criterio bastante más dado a relativizar en base a los contextos de cada uno, abandona tras perder la batalla. Mencionaba que Garp, por cierto, es uno de los personajes en que mayor relevancia cobra este conflicto de Antígona, y es que es precisamente los miembros de la marina los que aún creen en hacer justicia que vemos más reflejado este problema. Los piratas buenos, entre bastantes comillas, porque One Piece es una historia de bastantes grises, ya se han situado totalmente al costado de la ilegalidad. Rechazan por una u otra razón el amparo que puedan suponer las leyes, y es por esto que se encuentran en constante pugna con el sistema. Por lo tanto, pocas veces veremos en ellos un conflicto interno al respecto. Para Luffy y los otros la respuesta ya está resuelta y no hay más que ver cómo el sombrero de paja le planta un bien merecido puñetazo en la cara al Tenryubito en la casa de subastas de Sabaody. En cambio, la cosa funciona diferente en aquellos marines que quieren hacer el bien en la marina, pero en la práctica se encuentran con que ésta, antes que proporcionarle las herramientas para defender lo que es ético y justo, los deja maniatados a la hora de enfrentarse a los criminales que hacen sufrir a la población. Esto se vuelve especialmente interesante porque cuando los vemos actuar bien según su moral y justicia íntimas es cuando precisamente actúan encubiertamente en los límites de esa legalidad que se muestra tan limitante. Garp, criando a Ace y escondiéndolo para que no sufra el destino que la ley le impone, es uno de los tantos ejemplos. También tenemos a Smoker y Fujitora dando vía libre a Luffy, o el primero aliándose con el sombrero de paja en Punjasar, Saúl protegiendo a Robin y a Okiji facilitándole el escape 2 veces, Corazón robando la fruta Ope Ope para Law, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay 2 momentos en la historia que siento que respiran especialmente este espíritu. El primero de ellos es cuando Fujitora, asegurándose de que no haya forma de que se lo impidan, pide perdón públicamente al pueblo de Dressrosa por cómo la marina les ha fallado. Akainu, el mayor representante de esa ley tiránica e inflexible, lo reprende, a lo que Fujitora contesta furioso. Él permaneció maniatado mientras que fueron los piratas, aquel que seguramente tiene cara de bueno, quienes se hicieron cargo de un criminal terrible que, para más Shinri, actuaba con impunidad y el beneplácito de las autoridades en su calidad de Shichibukai. El segundo momento, y el que siento yo más que encarna la figura de Antígona en toda la historia de One Piece, es cuando Koby, destrozado por el estado de Luffy y la muerte de Ace, se interpone entre Akainu y los piratas, clamando que la lucha debe acabar. No solo encarna esa posición de ser más débil enfrentándose a un poder que lo sobrepasa, igual que Antígona,
Antígona, sino que también encarna el conflicto generacional siempre tan presente en todo One Piece. Koby es un personaje que conocimos al comienzo de la historia, que se mostró débil y que gracias a Luffy cambió. En el momento en que hace frente a Kainu es mucho más fuerte y demuestra más entereza, pero sigue siendo un personaje muy pequeño y débil en comparación. Sin embargo, al gritar que la pelea debe terminar, lo hace de forma que todo el mundo escucha su alegato, reforzando la idea de que su pedido corresponde con una ética interna y propia muchísimo más visceral. Y como la princesa de Tebas, casi es ajusticiado por el almirante para pasar a ser un mártir. Pero esta vez no sucede. En este caso, la voluntad de Antígona prevalecerá y antes de que Koby sea asesinado por el inflexible Creonte Akainu, intervendrá Shanks, de nuevo, un pirata al otro lado de la ley, para parar el sinsentido. Aparte, conectando de nuevo con el mito griego, Shanks se lleva consigo los cuerpos de los piratas caídos, Barba Blanca y Ace, para darles digna sepultura, mientras que llama a los marines a hacer lo mismo con sus propios muertos. ¡Sensou wa owari da! La Odisea no creo que necesite demasiada presentación. Es la historia de Odiseo, también llamado Ulises, rey de Ítaca, que emprende su regreso tras los 10 años de cruenta guerra en Troya y que, pasando por muchísimas peripecias y desgracias, tardará otros 10 años para llegar a su hogar, cambiado, solo y pobre. Cuando regrese se encontrará con que casi todos lo han olvidado y lo consideran muerto, que su hijo Telémaco está amenazado de muerte y que cientos de pretendientes voraces acechan a su mujer Penélope, que ha tenido que urdir diversas estratagemas para mantenerlos a raya mientras esperaba fiel su regreso. La historia de Ulises se ha asociado muy a menudo, erróneamente, con el relato de aventuras, pero la verdad es que salvando algún encuentro casual como el del cíclope Polifemo, la mayor parte de los impedimentos que encuentra Odiseo en su viaje no son tanto aventuras propias de una gesta heroica como pruebas morales que lo invitan a olvidarse de quién es, de cuál es su identidad y sobre todo que abandone sus responsabilidades políticas como rey y familiares como padre y marido. Odiseo se encuentra con los lotófagos, adictos a unas flores que hacen que quien las come olvide a quién es, con mujeres hermosas, hechiceras, diosas, princesas jóvenes que lo aman y lo incitan a quedarse con ellas y a tener una vida de ensueño juntos, a sirenas que pretenden hechizarlo con su canto y arrastrarlo a las profundidades del mar para encontrarse al abrazo de la muerte. Incluso cuando Odiseo se enfrenta al cíclope Polifemo, al preguntarle este su nombre, el héroe responde que se llama Nadie, lo cual da cuenta del verdadero trasfondo de esta historia. La Odisea es la historia de un hombre que tras años de crueldad en la guerra es tentado constantemente a olvidarse de sí mismo, cuya identidad se fragmenta y que solo tras regresar a su hogar y verse reconocido, asumiendo sus responsabilidades, es capaz de recuperarse. Con esto no quiero decir, ojo, que el argumento de la Odisea no pueda estructurarse en un relato de aventuras, y de hecho, hablando de anime, el pasado 2019 hubo un muy buen ejemplo, Kanata no Astra, de cómo estas dos ideas pueden congraciarse, pero sí que es un hecho que esta no es necesariamente su naturaleza, como por ejemplo si lo es con claridad en el caso de los argonautas. Y claramente en One Piece encontramos referencias a la Odisea y otros relatos de viajes marítimos, como las historias de Sinbad el Marino o los viajes de Gulliver de Swift en su estructura principalmente y en varios de sus elementos. Ese vagar por diferentes islas con diferentes maneras de funcionar y cada una con sus particularidades y culturas es algo que remite mucho a estas historias. Pero si nos concentramos en su argumento como tal, parece algo alejado en primera instancia de lo que ofrece One Piece. Como dije en el primer vídeo de esta serie, la de Oda es una historia de ida y la Odisea necesariamente implica un retorno, por lo cual, al menos en apariencia, ambas estarían chocando. Sin embargo, en
en mi opinión, sí que el espíritu de la Odisea y algunas de sus ideas generales están presentes en One Piece y podemos encontrar su argumento bastante claro en más de un personaje y de alguna situación. El más evidente es clarísimamente Sabo, a quien podríamos denominar nuestro Odiseo dentro del relato que es One Piece, así como podemos identificar a Luffy como nuestro Jason o a Law como nuestro... Es un personaje que como Odiseo todos, o al menos la mayoría, creían muerto, pasto de los peces, y esto es importante, no sabía quién es. El tema del olvido es crucial en la Odisea, como ya dije, y de hecho hay pasajes como el que mencionaba de los lotófagos que remiten directamente a la idea de la amnesia. Es una historia sobre la identidad fragmentada y perdida, sobre el olvido y sobre todo la constante tentación de rendirse y dejarse abrazar por esta ignorancia de la propia identidad, de descansar en esta amnesia casi como si uno la eligiera. Sabo, como un odiseo amnésico, se desvía de su camino, se aleja de su familia y pasa años viviendo peripecias diferentes hasta que, al leer sobre la muerte de Ace en el periódico, recuerda quién es su familia y la responsabilidad que tenía para con sus hermanos, o de forma trágica, que tiene para con el hermano pequeño que le queda y que Ace ya no puede proteger ni asistir. Al saberlo, en un viaje de vuelta metafórico, va al encuentro de Luffy, siendo reconocido, mas no de inmediato, por de la misma forma en que Odiseo es reconocido por su hijo Telémaco. Tras esto, asiste a su hermano y toma para sí la fruta del diablo de Ace, venciendo a todos quienes la pretendían, como vence Odiseo a los pretendientes de Penélope y por tanto a su rol como rey, asumiendo de esta forma su responsabilidad familiar y regresando, entre comillas, a su Ítaca, es decir, restaurando los lazos familiares y recuperando su identidad. Por otro lado, tenemos el arco de Wano, que si bien es un viaje de ida para nuestros protagonistas, tiene un claro aire de Odisea para los samuráis y Momonosuke, quien sería el Odiseo de esta historia en concreto. Es poco lo que se puede hablar de este arco ya que aún no está completo, pero vale la pena mencionarlo por algunas de sus particularidades. La primera son sus obvios paralelismos. Los samuráis y Momonosuke huyen de Wano por razones de causa mayor y vuelven tras miles de peripecias que suponen grandes cambios para los personajes que, como Odiseo, deben ocultar su identidad y negar quiénes son, y también como el rey de Ítaca se los considera muertos por su gente. Aparte, tenemos que aunque para ellos han transcurrido unos meses, para la gente que se quedó en Wano han sido 20 años, los mismos años que Penélope, Telémaco e Ítaca entera estuvieron esperando a Odiseo, y como en el caso del mito griego, su larga ausencia supone un cuestionamiento a sus personas y a su validez. La gente en Wano ya no espera, está cansada de ello y el país se encuentra en decadencia absolutamente tomado por sus enemigos. También podemos identificar con mucha claridad a quién sería nuestra propia Penélope, Hiyori, quien, esperando el regreso de su hermano, resiste como puede el asedio de incontables pretendientes, entre ellos el mismo usurpador del trono, Orochi. Ahora, una característica curiosa es cómo esta Odisea de Wano aúna en un solo personaje las figuras de Odiseo y Telémaco. Momo es Odiseo, pero también es Telémaco. Es el rey que debe regresar a su hogar y asumir sus responsabilidades políticas y familiares, y es el niño que debe estar a la altura del héroe que fue su padre, e incluso, como Telémaco, tiene a su propio mentor, Kinemon, que al mismo tiempo vive su propia odisea junto a su pupilo. Otra particularidad es que esta odisea se enlaza con el argumento del Mesías o los Mesías, encarnados en aquellos guerreros que Kinemon recluta para acabar con Orochi y Kaido, a saber, Luffy, Law y sus tripulaciones. Todo esto es una clara referencia también a la archiconocidísima obra de Akira Kurosawa, Los Siete Samuráis, fuertemente implantada en la cultura popular japonesa, que es tan
tan reverenciada, por cierto, en todo el arco de Wano, desde su estética hasta la presencia de dinosaurios en plan Godzilla destruyendo la ciudad o la transformación muy chica mágica de Sanji. Vale la pena mencionar esto porque no solo destaca las posibilidades heroicas del argumento mesiánico, sino que aparte evidencia algo muy importante en la obra de Oda. Hay una multiplicidad de voces y relatos, y lo que para unos es un viaje de ida, bien puede ser para otros un viaje de vuelta. No hay una única respuesta ni una única realidad. Pero esto no sería todo, hay algo más, que tiene que ver con nuestras interpretaciones más modernas del mito, en que sí es una lucha a brazo partido por regresar al hogar, pero también tiene un punto deseable, porque esta misma identidad que se fragmenta y esta tentación por olvidarla es lo que la termina reafirmando y lo que la termina enriqueciendo. Es la vuelta del héroe transformado a ese hogar que tenía poco que ofrecerle quizás y era demasiado pequeño para contenerlo, pero que sin embargo tanto se ama y jamás se olvida. Porque One Piece le da una importancia inusitada al lugar de origen de sus personajes y al tiempo que asistimos a la aventura de Luffy y sus camaradas, vemos constantemente, sobre todo en el manga mediante las portadillas de cada capítulo, que es de aquellos que se dejaron atrás. Asistimos a la vida de las personas que vieron partir a cada uno de los tripulantes de la banda pirata y sus reacciones cada vez que estos protagonizan una primera plana del periódico. Cada uno de los sombreros de paja tiene su Ítaca a la que eventualmente regresará, que mantienen en la memoria y que los espera alegre y cálida. Y esto al menos a mí me hace pensar en aquel poema del poeta griego Constantino Cavafis llamado Ítaca, que ofrece una reinterpretación moderna de la historia de Odiseo, donde se concibe a Ítaca como un lugar querido al que regresar tras un largo periplo y que ofreció un punto de partida y una razón para el viaje, pero que se queda pequeña y que no puede ofrecer todo lo que ofrece la amplitud del mar, en una actitud que pone el acento en el viaje y en su poder transformador. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Y con esto llegamos al final de esta serie de videos, que les soy sincera voy a extrañar. No obstante, es posible que retorne a ella en el futuro, cuando el manga esté más avanzado, porque creo que de hecho podrían identificarse algunos otros argumentos y quizás sacar algo de interés de los mismos. Sin embargo, por ahora llegamos al final. Espero, aunque sea, haber dado una pincelada de la riqueza narrativa que contiene este gran relato que es One Piece. De todas formas, si les preocupaba que no hubiera más material de One Piece en el futuro del canal, no se preocupen, no es el último vídeo que le voy a dedicar. Por ejemplo, quiero hacer un análisis del personaje de Usopp, que me parece muy importante, y otro sobre el discurso que tiene One Piece respecto a la familia. Por lo demás, les deseo que su retorno a Ítaca sea lo
lo más largo y enriquecedor posible, y que no tengan miedo tampoco de emprender ese viaje, y que este vídeo, lo mismo que los que lo precedieron, les haya gustado tanto como a mí hacerlos.